Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra experiencia en línea. Estamos contentos de que nos puedan acompañar el día de hoy a través de este medio. Pero también quiero tomar la oportunidad para invitarles cada domingo a las 10 de la mañana a nuestros servicios presenciales. La verdad que hemos estado experimentando la presencia de Dios, la convivencia, pero también la comunión entre el uno y el otro. Creemos que el Señor está haciendo algo increíble y nos encantaría que pudiera ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad. Así que te invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana por la calle 26 y el Callejón Hidalgo. Bueno, en esta tarde estamos contentos porque, como decía, estamos juntos, pero también estamos contentos porque tenemos la oportunidad de adorar a Dios y de ver y experimentar todo lo que Dios ha estado haciendo, no tanto en nuestra vida, pero en todo lo que está alrededor de nosotros. En esta mañana pensaba, ¿por qué estoy agradecido, no? O cuáles son las razones por las que estamos agradecidos. Y me imagino que si le diéramos un tiempo a todos los que nos están escuchando, todos tuviéramos por lo menos 2 o 3 cosas por las que estamos agradecidos, ¿no? La semana pasada Heidi compartía un poquito sobre la esperanza y el tener ánimo. Y al pensar en ese mensaje y al seguir pensando más bien toda esta semana, decía qué importante es tener un corazón agradecido para poder mantenernos animados. Porque como decía Heidi, las cosas no siempre van como anticipábamos, ¿no? Algo puede suceder, puede que te despiertes temprano y dices, ahora sí voy a llegar temprano al trabajo. Pero desde tu casa al trabajo, no sé, se te poncha la llanta o algo sucede y no llegas temprano, ¿no? Y las cosas no siempre son, como se dice, color de rosa, pero tenemos que tener la confianza de que el Señor está obrando en todo momento. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van tan bien, cuando quizás lo que has estado orando parece que no está sucediendo, tenemos que tener nuestros ojos y nuestra mirada puesta en Cristo, con la confianza de que Él está obrando aún en medio de nuestras dificultades. Hoy, antes de empezar en esta tarde, quiero que voltees ahí con tu amigo, tu vecino o quien esté contigo y le menciones una cosa por la cual estás agradecido. Si estás solo conduciendo en tu carro, creo que tú mismo te digas algo por lo que estás agradecido, ¿no? Bueno, yo voy a empezar en esta mañana o esta tarde y decirle que estoy agradecido por poder amanecer al lado de mi esposa y de Natalia. Aunque Natalia me patea toda la noche y parece karateca, la verdad que estoy agradecido por eso, porque puedo levantarme al lado de mi familia y ver las promesas de Dios en nuestra familia. Y quiero continuar con un versículo o un pasaje en la Escritura que Heidi utilizó la semana pasada, que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Pero antes de empezar en esta tarde, vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poder seguir animados, Dios, a través de tu voz y tu palabra, y confiar que lo que tú estás haciendo en nuestra vida es perfecto. Que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo en esta tarde para poder conducirnos en tus caminos y llevar a cabo la obra que tú has encomendado de cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, vamos a empezar de Juan capítulo 16, versículo 33. Y aquí miramos las palabras de Jesús y les dice esto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones,
pero anímense, les dice, que yo he vencido el mundo. Al mirar estas palabras de Jesús, podemos pensar, bueno, pues qué fácil para Jesús pronunciar esto o decir esto, porque pues era Dios, era el Hijo de Dios y pues tenía esos superpoderes, ¿no? Podemos pensar eso. Pero cuando miramos la realidad de esto, nos damos cuenta que Jesús también experimentó muchas de las penas, decepciones, incluso traiciones que muchos de nosotros hemos vivido en nuestro caminar. Pero cuando miramos las palabras de Jesús, Jesús dice, anímense. Cuando quizás tus hijos no están viviendo la vida que tú deseas, anímate. Cuando el diagnóstico que te dio el médico no es el que esperabas, Jesús dice, anímate. Cuando parece que tus oraciones no están siendo contestadas en el tiempo que tú estabas esperando, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Jesús? Anímense. Y lo que quiero hacer en esta mañana, quiero compartir cómo tú y yo podemos mantenernos animados, no a través de un libro de autoayuda, sino cómo podemos ver en la vida de Jesús cómo Él se mantuvo animado. Cómo podemos seguir animados para vivir una vida así como la vivía Jesús. Cuando miramos un hábito, que es la serie de este mes, hábitos, es una práctica habitual. Puedes tener buenos hábitos, puedes tener malos hábitos y cada uno de esos hábitos tiene una recompensa o podemos decir un resultado. Entonces lo que vamos a ver a través de estas próximas semanas, vamos a ver esos hábitos en nuestras vidas que nos impulsan a tener esa confianza en el Señor, pero también nos ayudan a mantenernos enfocados en los propósitos de Dios. Por eso vamos a mirar los 5 hábitos que Jesús practicaba en su vida. ¿Para qué queremos ver eso? Para poder dar fruto y un fruto que dure, así como decíamos el mes pasado, pero también para agradar al Padre. Y vamos a tocar los 5 hábitos que Jesús practicó, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en 3 de esos hábitos y entonces la próxima semana vamos a concluir con los otros 2 hábitos. Pero cuando miramos la palabra de Dios, mirábamos en Juan, miramos que Jesús nos dice, vas a tener problemas, vas a tener situaciones, va a haber momentos en donde no vas a saber qué hacer. Pero las palabras de Jesús son claves. Dice, pero anímate que yo he vencido. Y entonces al ver esto y al platicar esto, podríamos preguntar, pues entonces, ¿cómo puedo mantenerme animado cuando las cosas no van como yo esperaba? ¿Cómo puedo tener esa confianza cuando me encuentro en medio de aflicciones? ¿Cómo puedo mantenerme en el camino de Dios cuando pienso que Dios ni siquiera me está escuchando? Vamos a mirar el mejor ejemplo. Vamos a ver qué era lo que hacía Jesús para mantenerse alineado a los propósitos del Padre, para así poder cumplir la razón por la cual estaba aquí en la tierra. El primer hábito que miramos en la vida de Jesús es la oración. Lucas capítulo 5, versículo 16, nos dice que Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y para poder orar. Cuando miramos la vida de Jesús, la verdad que es increíble mirar todo lo que hacía. Siempre estaba rodeado de personas, siempre había alguien que lo buscaba, siempre había algo por hacer, pero Jesús era intencional de separarse por un momento para estar a solas con Dios. Cuando miramos la oración podemos decir que viene a ser el vehículo que nos acerca a Dios, pero también es el medio por el cual tú y yo lo podemos alabar. Cuando no sabemos qué hacer, Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, dice. ¿Y qué pasa? Él se las dará.
Dice, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Cuando yo leía esa porción decía, wow, si esta es el único beneficio, o si este fuera el único beneficio de la oración, créeme que lo haríamos. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto nos hace falta sabiduría? ¿A cuánto nos hace falta entendimiento? ¿A cuánto nos hace falta la sabiduría de cómo ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores ciudadanos, ¿no? En nuestro país? ¿A cuánto nos ha hecho falta la sabiduría? Y creo que si somos honestos y levantamos la mano, todos levantaríamos la mano, porque todos tenemos una área en nuestra vida que nos falta crecer, pero también nos falta sabiduría. Pero la palabra de Dios nos dice que la oración nos lleva a la sabiduría, que si le pedimos al Señor que nos dé más sabiduría, Él es generoso y nos las da. Pero cuando miramos la vida de Jesús en relación a la oración, para Jesús la oración era lo siguiente. Era el centro de su relación con Dios. Jesús reconocía que su fuente, su palabra, el mapa, vamos a decir el GPS para su vida, era la relación que tenía con el Padre. Por eso Él tomaba momentos claves para separarse y orar con Dios. También cuando vemos en la vida de Jesús, antes de tomar una decisión o antes de hacer un milagro, Jesús oraba. Jesús oraba a toda hora. Por eso nos podemos dar cuenta y podemos caer en conclusión que la oración nos ayuda a conocer el corazón de Dios. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo conocemos el corazón de Dios, será más fácil seguir sus propósitos. Es como cuando te dan dirección, ¿no? Si tú paras ahí te haces al lado de la carretera y te dan dirección, le dices, oye, ¿en dónde queda tal lugar? Y te dicen, vete por aquí, si pasas este edificio ya te pasaste, pero cuando veas a esta persona ahí ya llegaste, ¿no? Y si son como yo, a veces me dan las instrucciones y dependiendo qué tan lento o qué tan rápido vayan, me puedo perder en medio de esas instrucciones, ¿no? Pero cuando miramos la oración, nos damos cuenta que la oración es algo que tú y yo podemos hacer a todo momento. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo nos dirige a toda la verdad. Y tú y yo podemos tener esa comunicación diaria y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Qué decisión quieres que tome? ¿Tomo ese trabajo? ¿Lo dejo? ¿Salgo a ese lugar o me quedo atrás? Podemos darnos cuenta que cuando escuchamos la voz de Dios continuamente, será más fácil seguir sus propósitos. Y creo que a veces lo difícil se encuentra en distinguir cuál es mi plan o cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios y cuáles son sus planes. Y a veces puede ser que los planes que tengamos son planes buenos, ¿no? A veces no, es difícil distinguir, ¿no?, entre qué es lo bueno y qué viene de Dios o qué es lo que Dios quiere. Pero cuando le pedimos a Dios, Señor, guíanos, danos sabiduría, a través de la oración, Él empieza a traer claridad para poder tomar esas decisiones. Por eso nos dice, si te hace falta sabiduría, no hay problema, pídemela, yo te la doy. Y no solamente te voy a dar poquita sabiduría para tomar una decisión, dice que Él es generoso en lo que nos da. Iglesia, amigos que nos escuchan el día de hoy, si crees en un Dios que escucha tus oraciones, pero no solamente que las escucha, sino que responde, entonces debemos hacer la oración una pieza fundamental para nuestras vidas. La oración debe ser una pieza fundamental en tu relación con Dios, en la relación con tu familia, en la relación en tu trabajo, en tus negocios, para así tú y yo poder edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestras empresas con sabiduría.
Si cuando miramos la vida de Jesús, si Jesús mismo siendo el Hijo de Dios, ¿qué hacía? Acudía a la oración para tomar decisiones, para buscar fortaleza. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo no ocupamos de la oración? Creo que yo soy culpable, ¿no? Yo he sido culpable y he llegado a pensar, es que ya he vivido esto. Ya tengo la experiencia, ya sé cómo hacerle, ya sé cómo compartir algo, ya sé qué puedo hacer, para dónde ir para sacar adelante estos planes. Pero lo importante es saber que no nos podemos basar en nuestras experiencias pasadas, sino que debemos ser dirigidos por su Espíritu. Porque cuando tú y yo somos dirigidos por el Espíritu de Dios, entonces esto nos impulsará a tener ese ánimo que Jesús tuvo. El tiempo de intimidad va ligado a la oración, ya que es tiempo especial, ¿no? Nos apartamos, decimos, Señor, tengo todo esto que está sucediendo, pero ahorita quiero ser intencional con mi vida contigo. Se puede ver como una cita, ¿no? de pareja, de casados, de novios. Puede que estés pasando muchas cosas o muchas situaciones, pero al día que se llega a la cita, la intención es de conectar con tu pareja, de conectar con la persona que está sentado ahí al frente de ti, no de estar en tu teléfono, no de estar mirando quizás los resultados de algún juego. No, la idea es estar conectado con la persona que está al frente de ti, solamente tú y esa persona. Lo mismo es con la oración. Es un tiempo especial que tú has designado para encontrarte con Dios, en donde tú le estás abriendo tu corazón, pero también en donde tú aprendes a escuchar. A veces lo que pasa es que llegamos, ¿no? Sacamos nuestra lista de oración y tenemos como 50 peticiones y empezamos, Señor, gracias por este día. Señor, te pido que me regales esto, te pido que contestes esto. Y puro pedimos, ¿no? Y es bueno, pero la intención es tener una relación en donde puedes tú hablar, pero también escuchar. ¿Se imaginan qué aburrido sería que fueras a una cita y solamente una persona hablara? Sales de esa cita y regresas a tu casa y dices, realmente esta persona no me conoce o yo no lo conozco porque yo me la pasé hablando o esta persona se la pasó hablando. Entonces cuando vemos la oración es similar. Tenemos que tomar tiempo para hablar, pero también tiempos para escuchar. Vamos a ver qué nos dice Jesús sobre la oración en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, o sea, elimina las distracciones y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Cuando no sabes qué decir, cuando no sabes qué hacer, ora. Cuando sabes qué hacer, también ora. Cuando todo está claro, ora. Cuando no ves la salida y que no hay claridad, ora. O sea, en todo momento, mantente conectado con el Señor a través de la oración. Pero cuando aún vemos esto, ¿no? Que la oración es importante, nos damos cuenta que Jesús no se quedó solamente en el hábito de la oración, sino que Jesús mismo pasó tiempo en la palabra de Dios. Así que el primer hábito para nosotros poder seguir caminando y creciendo en los propósitos de Dios es, número 1, la oración. La oración es importantísima y es fundamental en nuestro crecimiento. Pero también la segunda cosa que tenemos que practicar es la lectura y es el estudiar la palabra de Dios. Miramos que Jesús pasaba tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo sé? Porque Jesús la tenía memorizada. Jesús la tenía memorizada y él sabía responder cuando algo iba en contra de la palabra de Dios. Jesús se sabía la escritura, podemos decir, de pies a cabeza.
Y de hecho que Jesús utilizó la palabra de Dios para enfrentar la tentación. Miramos cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿no? Jesús ya tenía 40 días sin haber comido, ya estaba orando y el enemigo se le presentó. ¿Y qué hace? Le presenta una versión distorsionada de la verdad. Pero como Jesús se sabía la palabra de Dios, le dice, hey, tranquilo, vienes cantando tantas palabrerío, ¿no? Pero dice, escrito está. Y Jesús le respondía lo que decía la palabra. En otras palabras, le dicen, no me vengas a contar tu historia. No vengas a tratar de confundir. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo sabes, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Jesús tenía 40 días sin comer. Ya tenía, y ya estaba, su cuerpo quizás estaba débil. Pero ¿qué hizo? Recitó la palabra de Dios, se dio cuenta que no estoy peleando en mis propias fuerzas, sino utilizo la palabra de Dios para contrarrestar esos ataques del enemigo. Y como que llegó un momento así como cuando tenemos hambre, ¿no? Que ya no quiero escuchar nada, solamente llévame a comer, ¿no? Después de que Satanás le decía tantas cosas, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ya como que ya me hostigaste, ya me enfadaste. Dice, apártate de mí, Satanás. Jesús se enfocó en la palabra de Dios y en sus promesas, no tanto en cómo se sentía en ese momento. Y lo que siempre hará el enemigo va a intentar a distorsionar esas promesas. Va a intentar a distorsionar lo que tú crees de Dios. Te va a llegar y va a tocar a la puerta. Oye, ya llevas 2 días orando por tu hijo. Ya llevas 2 meses, ya llevas 2 años, ya llevas 2 décadas orando por tu hijo y nada está sucediendo. Hazlo en tus propias fuerzas. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que el enemigo siempre va a intentar a distorsionar los planes de Dios. Siempre te dice la verdad a media. Es más, nunca te dice la verdad porque es pura mentira lo que habla. Y el enemigo no tiene el poder de cambiar tu propósito o los planes de Dios para tu vida o la promesa que Él te ha dado, pero siempre va a intentar a distorsionar eso. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Le dijo a Eva, si comes de este fruto, entonces serás como Dios. ¿Qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de distorsionar. Pero va a llegar un momento en donde tú, como hijo de Dios, vas a tener que hacer lo mismo que Jesús hizo. Cuando el enemigo viene a atacarte con pensamientos, cuando el enemigo viene a traer desánimo, cuando el enemigo quiere traer desorden, cuando el enemigo quiere traer caos, ¿qué tenemos que decir? ¿Sabes qué? Escrito está. Eso es lo que dice la palabra de Dios y no te voy a escuchar a ti. Es más, le dices, apártate de mí, Satanás. Pero para hacer esto tú y yo necesitamos conocer su palabra, conocer sus promesas, conocer lo que contiene la palabra de Dios. Cuando miramos la vida de Jesús, en los tiempos de Jesús no existía el celular, ¿no? Ay, deja ver qué puedo hacer si el enemigo se me enfrenta y tengo hambre porque no he comido 40 días. A ver, Google, a ver qué hago en esta situación. No le preguntó a Siri tampoco. Jesús conocía la palabra de Dios. Él tenía que haber hecho el hábito de estudiar la palabra para poder memorizarse las escrituras y entonces responderle al enemigo. De hecho, que el jueves pasado, en nuestro grupo de conexión con los hombres, que los invitamos, ¿no? Acá un comercial entre medio, ¿no? Pero el jueves pasado hacíamos la pregunta a los hombres: si alguien llegara y me quitaran mi Biblia, si el gobierno me quitara la Biblia, mis notas, mi celular, ¿aún podríamos citar la Escritura? ¿Aún podríamos hablar de la Escritura? Y no quiero que me la respóndensela ahí ustedes mismos. Pero cuando miramos la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, nos da una indicación.
Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice, átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, en donde quiera que estás o que estés, llévate la palabra de Dios. Cuando duermas, cuando despiertas, cuando vas al trabajo, cuando vienes del trabajo, cuando entres a tu casa, cuando estás por dormirte, cuando te despiertas, en todo momento, grábate las palabras en tu corazón. Qué interesante, ¿no? Dice, grábatelas en el corazón. Que leíamos en Proverbios el mes pasado y el mes antepasado. Que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, lo que hay en mi corazón va a eventualmente salir. Pero la palabra de Dios nos dice, grábate estas palabras en tu corazón. La palabra de Dios, para entonces dar ese fruto. Hay otro texto que me encanta en Josué 1:8, que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que cumplas con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. O sea, podemos decir, el resultado de conocer y cumplir la palabra de Dios será que serás prosperado y tendrás éxito en tu vida. Ahora, cuando hablo de la prosperidad y el éxito, no solamente se trata de las finanzas. A veces tenemos este concepto equivocado, ¿no? Que para yo ser exitoso, para yo ser prosperado, tengo que tener mucho dinero en mi cuenta bancaria, pero no es así. Dios desea prosperarte en esa área, pero la prosperidad que hablamos es en nuestra vida. De hecho, decía nuestro tata Juan, ¿no? El tata de mi esposa, decía, yo soy el hombre más rico del mundo. Y recuerdo que lo veía y con lágrimas en los ojos decía, veo a mis hijos, veo a mis nietos, veo a mis bisnietos, veo a mis generaciones. Dice, y están sirviendo a Dios. Esto es más valioso que el dinero. Eso es conocer y experimentar la palabra de Dios. Eso es vivir en la prosperidad que Dios tiene para ti. Jesús pudo tener ánimo porque tuvo como hábitos la oración, pero también pasó tiempo en la palabra de Dios. Y lo que me encanta de Jesús es de que no se quedó aquí. No es como que dijo, ay, ahora es suficiente, ya leí la palabra, es suficiente, ya no necesito escuchar de nadie más. No, miramos que el tercer hábito que Jesús tenía era que Jesús era relacional. Jesús siempre fue cercano y sensible a las necesidades de los demás. Jesús podemos decir que no necesitaba de nada ni nadie, sin embargo, escogió relacionarse con los demás. Él sabía de la importancia que existía de tener relaciones con otras personas cercanas a ti para poder exponenciar nuestros dones, nuestros talentos, personas que llegaran a ser un soporte para nosotros. Y es por eso que nosotros en Agua Viva creemos en la importancia de la comunidad. Creemos en la importancia de reunirte, por eso los invitamos, ¿no? A no solamente ser parte a través de videos, sino ser parte en los servicios presenciales. Ser parte de nuestros grupos de conexión. ¿Por qué? Porque es aquí en estos momentos en persona en donde nos levantamos los unos a los otros. Podemos orar a lo lejos y decirte, Dios está contigo, estamos orando por ti. Pero hay algo especial que sucede cuando estamos juntos. Si caes, alguien te levanta. De hecho, que hay un versículo que se encuentra en Eclesiastés 9, que se ve mucho en las bodas, se escucha mucho, pero nos muestra, ¿no?, la importancia de la relación. Nos muestra la importancia de estar reunidos en su palabra. Entonces la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 4, del 9 al 12. De hecho, que este versículo se escucha mucho o se utiliza mucho en las bodas,
Pero aquí miramos en este pasaje, miramos la importancia de la relación. Dice así, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, pero ay de aquel que cae y no tiene quien levantarse. Dice, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces podemos ver aquí que a través de la Escritura vemos varios pasajes que asimilan, ¿no?, la iglesia con un cuerpo también. Miramos que cuando Jesús hablaba sobre la iglesia, identificaba mucho el cuerpo. ¿Por qué? Porque miramos que existe una relación entre todo el cuerpo de Cristo. Que aunque tengamos talentos diferentes, maneras de compartir, maneras de hacer las cosas diferentes, todos estamos juntos. Cuando vemos la vida de Jesús, ciertamente nos damos cuenta que mucha gente salía a buscarlo, pero en varias ocasiones vemos que Jesús no esperó que lo siguieran, sino que Él salió y fue por la gente. Lo que es algo que tú y yo debemos hacer también. Por ejemplo, Jesús salió al encontrarse con Zaqueo y con la mujer samaritana. Y estos dos encuentros fueron de alto impacto en la vida de estas personas, pero también a los que estaban a su alrededor. Y podemos decir, pero eso fue Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús con nosotros? Él también salió a encontrarse con nosotros. Él salió a encontrarse contigo, conmigo, con tu familia, con tus compañeros. Y cuando tú y yo le sacábamos la vuelta, ¿qué hizo? A través de alguien aprovechó y dijo, este es mío. Y es por eso que debemos vivir animados. Porque Cristo vino por nosotros. Y su deseo es que tú y yo caminemos con Él. Que tú y yo podamos tener una relación, no solamente relacionarnos con el Padre, pero podamos relacionarnos el uno con el otro para así poder fortalecernos y al momento que caemos, está ahí alguien para levantarte. El deseo de Dios es que nos mantengamos enfocados y desarrollándolos el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la palabra, pero también el hábito de relacionarnos el uno con el otro. Para poder ir al mundo y predicar el mensaje de su esperanza, el mensaje de su amor, el mensaje que nos dejó a todos. Porque Jesús nos dice, no, yo amo a todos. Yo doy mi vida, yo entrego mi vida para reconciliarte con Dios, para reconciliarte con el Padre. Iglesia, tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, habitando en nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos de alto impacto, pero no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos a través del poder de Dios. Y es por eso que tenemos que practicar estos 3 hábitos. La oración, la lectura de la palabra, pero también salir y relacionarnos con otros. Sí, van a tener ideas diferentes, van a hacer las cosas diferentes que nosotros, pero hay que darnos cuenta que las personas que viven en la oscuridad van a hacer las cosas de acuerdo a la oscuridad. Que tú y yo tenemos la luz de Jesús, tú y yo tenemos que ir a iluminar esos lugares oscuros para que puedan conocer la verdad. A través de la oración, de su palabra y relación entre su cuerpo, vamos a poder alcanzar a más personas. En esta mañana, te voy a invitar a que cierres tus ojos. En esta mañana, si tú crees que Dios tiene algo más para ti, te voy a invitar a que cierres tus ojos y hacer esta oración con nosotros. Padre, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias porque sabemos que tú nos estás llenando. Sabemos que tú nos estás llevando y dirigiendo en tus propósitos. Y en esta tarde pedimos que tú nos guíes a través de la oración, a través de tu palabra, a través de la relación entre tus hijos, Dios. Que podamos seguir cumpliendo la misión por la que estamos aquí en la tierra. Que no creamos que solo lo podemos lograr, sino que sabemos que solamente contigo podemos lograr lo que tú nos has llamado. Y en esta mañana bendecimos, Dios, a cada persona que está escuchando este mensaje.
Cada persona que quizás se encuentra aquí por primera vez, que ellos también puedan tener esta relación contigo. Si este eres tú y dices, yo quiero tener una relación con Jesús, yo quiero tener ese poder a través de la oración y su palabra, quiero aprender a relacionarme con otros, solamente te digo que le digas, Señor, en esta tarde te invito a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber intentado en mis propias fuerzas. Pero el día de hoy reconozco que tú viniste, moriste por mí y resucitaste al tercer día. Espíritu Santo, te invito a que me dirijas todos los días de mi vida. Que me ayudes a ser más fuerte en la oración, en la lectura de la palabra y a través de mis relaciones. Te invito a mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, estamos contentos de que pudieron haber estado con nosotros el día de hoy. Pero una vez más les queremos invitar cada domingo a las 10 de la mañana a nuestros servicios presenciales. Estamos teniendo un tiempo increíble, tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo en su palabra. Nuestros niños también tienen un tiempo en su palabra en donde ellos mismos están descubriendo el amor de Dios. Esta iglesia te invita para que vengas tú a experimentar la presencia de Dios juntamente con toda tu familia. También te queremos invitar, si quieres formar parte de uno de nuestros grupos de conexión entre semana a las 7 de la tarde. Si te gustaría más información, mándanos un mensaje por Messenger y estaremos en contacto con ustedes. Bueno, gracias una vez más por acompañarnos. Que tengan un excelente resto de la semana. Dios les bendiga.